evento electoral. Muchas gracias. Gracias. Listo, ya. Muchísimas gracias a los organizadores, a quienes me acompañan además en esta mesa tan interesante, pues muy dispuesta a que podamos abrir después de esta primera intervención un diálogo entre quienes hemos avanzado en nuestra profesión en pensar sobre los temas de la violencia política. En el Museo de Memoria y Tolerancia, que queda aquí a la entrada, cuando uno viene hacia la Secretaría, hay una pancarta gigantesca que dice que la tolerancia es la relación armónica de las diferencias. Y cuando esa relación armónica se fractura, cuando esa relación armónica se hace trizas en un contexto de debate político, pues lamentablemente llegamos a un nuevo escenario, que es el escenario de la violencia política. Nosotros entendemos la violencia electoral como todos aquellos actos que afectan el adecuado desarrollo de las elecciones en cualquiera de sus etapas. Y hago referencia a esto porque la pregunta que me invitan a resolver en esta intervención es cómo se pueden prevenir y controlar las violencias relacionadas con las elecciones. ¿Cómo las podemos prevenir y controlar? La respuesta pareciera, en última, ser muy sencilla. Y es a través de unos protocolos de acción, unos protocolos de reacción y unos protocolos de coordinación que deben permitir mitigar, dar respuesta o prevenir esos hechos de violencia. Pero esos protocolos de coordinación, de acción, de reacción, en la que deben estar involucrados absolutamente todos los actores, no solamente políticos, sino también institucionales y también los ciudadanos, deben responder a una lectura de análisis que se ha hecho para poder entender de manera adecuada frente a qué violencia estamos hablando, cuál tipo de violencia estamos hablando cuando nos acercamos a un proceso electoral. Es así que si eso entendemos como violencia electoral y tenemos que determinar cuáles son los actos y tenemos que tener claro en qué momento del proceso electoral, si es antes de las elecciones, durante las elecciones o posterior a las elecciones, que se podría dar el hecho de violencia, también es muy importante señalar cuáles son esos hechos de violencia a los que hacemos referencia. Cuando en Colombia nosotros armamos los mapas de riesgo electoral, los hechos de violencia a los que normalmente hacemos referencia son aquellos que están dirigidos a asesinatos, amenazas, secuestro o desaparición de funcionarios directamente relacionados con la coordinación y gobierno del proceso electoral o con los actores políticos. Si en procesos electorales como los que vamos a tener, que se avecinan el próximo año, se crean unas reglas especiales para la participación de líderes sociales, toca incluir también esos actos de violencia política a los líderes sociales que tradicionalmente en mi país son considerados materia de derechos humanos, solamente seguimiento de derechos humanos, más no en correlación con los derechos políticos. Así que valdría la pena también incluir entonces la variable de líderes sociales. ¿Qué podemos entender entonces si ya tenemos claro cuál es la violencia electoral, la violencia política como variable a ser considerada como un riesgo electoral? ¿Qué es lo que tendríamos que leer ahí? Es el conjunto de amenazas que atentan contra la efectiva realización de los derechos políticos que se traducen en elecciones libres, auténticas y transparentes. ¿Eso qué significa? Que lo que entro a ver, si estoy en un contexto o en un potencial contexto de violencia electoral, es cuál puede ser el objetivo de esa violencia electoral. Y pueden ser 4 los objetivos. El primero de ellos, generar desconfianza e incertidumbre sobre ese proceso electoral, impedir la realización de las elecciones, impedirlas o aplazar la realización de las elecciones, favorecer a un candidato, pero hay un último, que es donde las circunstancias se vuelven muchísimo más complicadas,
que es la reconfiguración completa del Estado o del poder político que se expresa en ese Estado. Hay dos tipos de formas en que se puede expresar esas acciones que afectan los procesos electorales, a través de acciones que son activas, y esas acciones activas entran generalmente o mediante acciones de violencia que afectan a los actores que participan en las elecciones, o acciones pasivas, que son generalmente acciones simbólicas o de comunicación, es decir, asesino simbólicamente a mi oponente desacreditándolo. Tenemos campañas, inclusive en América Latina, donde toda la campaña ha tenido un candidato que ir explicando cuál es su relación con determinado tema o determinado grupo, y nunca ha podido realmente iniciar la campaña electoral porque ha tenido que estar defendiéndose de acusaciones que no puede probar su oponente. ¿Cuál es la intencionalidad de la violencia? Depende de qué momento del proceso electoral se está dando. Y ahí eso nos permite señalar que si tenemos ese hecho de violencia antes de las elecciones, podríamos estar hablando de una intención de limitar la competencia electoral. ¿Eso qué significa? Que lo que estoy buscando a través de un hecho de amenaza, de asesinato, de generar temor, miedo a quienes simpatizan con una postura política, es que se retire esa candidatura o que definitivamente no pueda tener ningún tipo de expresión en las urnas. Impedir o aplazar una elección o debilitar la confianza en ese proceso electoral. Cuando los hechos de violencia electoral ocurren durante el proceso electoral, generalmente tiene dos objetivos. El primero de ellos es impedir o aplazar las elecciones, y el segundo generalmente es facilitar el fraude electoral que se ha venido haciendo, que se piensa hacer ese día. Y finalmente, si este hecho se da después de las elecciones, lo que se está buscando es evitar que el resultado pueda ser enunciado, que se obtenga un resultado, la declaratoria de una elección, la posesión del ganador, o lo que se busca es legitimar un fraude que se ha cometido durante el proceso electoral o antes de las elecciones. Es decir, aquí ya tenemos claro cómo se puede dar la violencia electoral, ya lo dijimos a través de acciones activas o pasivas, cuándo se puede dar antes de las elecciones, durante las elecciones, después de las elecciones, y ahora nos toca pensar para tener nuestro mapa completo, quiénes son los objetos, sujetos de esa violencia y quiénes son los actores de esa violencia. Como sujetos de la violencia, tenemos tres tipos de sujetos. Uno, los funcionarios públicos, que son los responsables de llevar a cabo el proceso electoral, y lo que se busca con esto es impedir que las elecciones de manera efectiva puedan llevarse a cabo. Estamos hablando de todas las autoridades relacionadas con las elecciones, no solamente la autoridad electoral de manera específica. Los ciudadanos, y cuando hablamos de ciudadanos estamos hablando de la libertad de prensa, es decir, de periodistas, de grupos de organizaciones de la sociedad civil organizados, de observadores electorales, de población civil específica que está relacionada con determinado candidato, o de los partidos candidatos y de sus miembros de campaña o del equipo electoral. Pero además de tener unos sujetos de la violencia electoral, el proceso en sí mismo puede ser objeto de esa violencia electoral. Es decir, ningún ciudadano es afectado por la violencia electoral, pero lo que se busca es generar un vacío el día de las elecciones o el día antes de las elecciones a través de bombas, quemas de urna, azonadas, mítines que sean después de las elecciones, cortes de energía, bombas, petardos, etcétera, que impiden que en un determinado sitio o de manera general esas elecciones se puedan llevar a cabo. Dentro de los generadores de la violencia, tenemos que esta se puede dar desde los niveles de contrainsurgencia, promovidos por el Estado, no directamente al Estado, hasta el Estado mismo. Pueden ser factores de insurgencia, pero también organizaciones criminales, que quizás son algunos de los hechos que ya hemos visto también en algunos procesos electorales, de criminalidad ilegal, narcotráfico, contrabando, etcétera. Y lamentablemente, como en mi país, en los últimos procesos electorales, hemos visto que la violencia política se ha ido trasladando de la insurgencia o de grupos armados ilegales, ha tenido repercusiones
repercusiones en los mismos grupos políticos, donde el rival o el contradictor político termina siendo aquel que efectúa violencia sobre el cuerpo del opositor o sobre la campaña o la sede del opositor. Si nosotros tenemos esto claro, ya sencillamente lo que entramos a hacer es definir cuáles son todos ese mapa de factores, de vulnerabilidades y de riesgos que pueden afectar un proceso electoral. Si yo tengo claras las amenazas de las elecciones, las diferentes amenazas que puede tener y las vulnerabilidades que tengo como institución, como ciudadanía, como organización política, puedo tener claro además cuáles son los riesgos, ese menú de riesgos que tengo en términos de fraude electoral, pero también de violencia política, para poder generar ese catálogo que, como les estaba diciendo al principio, es en últimas lo que me termina permitiendo poder hacer un ejercicio de prevención y control a través de protocolos de un proceso de violencia que se dé de manera específica en materia electoral. Siempre la recomendación es el tema de las elecciones, y eso lo hemos aprendido en un país que lamentablemente ha pasado por elecciones muy violentas. Las elecciones y el tema de la democracia no es solo un tema de las autoridades, tampoco es solo un tema de los partidos políticos. El control de la violencia, el tema de la democracia y sobre todo los procesos electorales son procesos que se deben hacer en conjunto, ciudadanos, autoridades, partidos políticos, generando acciones de mitigación, de reacción, de prevención frente a posibles hechos de violencia electoral que se presenten. Muchísimas gracias. Thank you very much, and I'll, Muchas gracias. Y ahora le daré el micrófono a Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional en Venezuela. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar en esta ciudad nuevamente.